Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Vamos por favor a Santiago capítulo 2. En esta mañana vamos a hablar, mis hermanos, sobre la fe y las obras. Es un tema que ha ocasionado gran debate a través de la historia del cristianismo, la fe y las obras. ¿Estamos todos allí? Santiago capítulo 2. Está al final, casi al final. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya estamos allí? Todos. Ok. Bueno, esta carta, mis hermanos, por el carácter que ella tiene, es un carácter muy práctico, ha sido llamada el Evangelio del sentido común. Cuando hablamos del Evangelio del sentido común es como lo obvio que debería acompañar a un cristiano, lo más común que deberíamos ver en todo aquel que profesa tener una fe en Jesucristo. Entonces, esta epístola, mis hermanos, es un maravilloso hecho de que los principios de Cristo, asimilados y aplicados cabalmente, llenarán todas las necesidades de cualquier generación. La palabra de Dios nunca pasará de moda, como muchos teólogos liberales han dicho y han ido dejando atrás las escrituras, o como la iglesia de Roma que dejó a un lado las escrituras para vivir por la tradición. Pero no, la iglesia no determina qué es lo que se debe de predicar en los púlpitos, sino las escrituras son las que deben de determinar qué es lo que debe de predicar la iglesia. Esto demuestra, mis hermanos, algo maravilloso, que nosotros no necesitamos un nuevo mensaje, no necesitamos nuevas revelaciones. Nosotros no debemos buscar en otras fuentes que no sean la bendita escritura, palabras remas, o lo último que ha salido hoy en día en el mundo cristiano contemporáneo, tantas cosas. Vemos cómo ha ido cambiando y se ha ido distorsionando el verdadero evangelio y cómo la iglesia ha deformado la imagen de nuestro Señor. El evangelio de Jesucristo, al ser proclamado, mis hermanos, y obedecido en su pureza antigua, va a satisfacer la necesidad de cualquier época y de cualquier individuo. Es la única solución de los problemas para un mundo enfermo. Y empiezo hablando de esta forma porque vamos a ir adentrándonos en el propósito de esta carta. ¿Quién la ha escribido? Santiago. ¿Quién fue Santiago? Brevemente voy a explicarlo para irnos introduciendo en el contexto del por qué lo escribió, a quién lo escribió y qué estaba sucediendo dentro de esta congregación. Si esta carta fue llamada entonces el Evangelio común, había algo que los miembros de esta congregación no estaban haciendo, estaban pasando por alto. Una incoherencia entre lo que se dice creer y lo que se hace. Eso es lo que estaba sucediendo entonces en esta congregación. Entonces, ¿quién escribió esta carta? Nosotros sabemos de que las cartas de los evangelios y los libros del Nuevo Testamento, nosotros buscamos el autor en los apóstoles, porque esas cartas debían de estar escritas por algún apóstol con autoridad apostólica, o alguien que haya sido delegado por un apóstol. ¿Sí? El Nuevo Testamento no todo lo escribieron los apóstoles, sino que una parte la escribieron personas con autoridad apostólica. Entonces vamos a ver quién escribió esta carta. Entonces, mis hermanos, en el Nuevo Testamento escuchamos a dos Santiagos. Uno es el hermano de Juan y otro es el hijo de Alfeo. Del hijo de Alfeo no sabemos nada, pero del hermano de Juan sí vemos en diferentes partes en el Nuevo Testamento
de que Juan se vio mucho con Pedro y era un testigo principal de la iglesia. Pero Juan fue martirizado, decapitado en el año 44 después de Cristo por orden de Herodes. Nosotros podemos ver esto en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2, de pronto si ustedes están apuntando. Entonces, difícilmente este Juan haya podido escribir esta carta, porque esta carta, cuando iniciamos en el capítulo 1, vemos que va dirigido a judíos de la dispersión, lo que quiere decir que fue mucho después. Entonces este Juan no pudo haber sido. Ahora, entonces, si no fue el apóstol y si no fue este otro Juan, entonces ¿quién habrá sido el que escribió esta carta? Para haber escrito de una manera como si lo conocieran. Él no se esforzó mucho al iniciar este libro para presentarse. Era una persona conocidísima y era un baluarte de la iglesia cristiana del primer siglo. El que queda, mis hermanos, es el hermano o medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago. Este Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, lo podemos encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 3. Y este Santiago fue un hombre con mucha autoridad en la iglesia madre de Jerusalén. Según Pablo, él era una columna de esta congregación. Eso lo habla en Gálatas 2:9. ¿A quién escribió? Ya sabemos que es a judíos después de la dispersión, cuando mataron a Esteban. ¿Se acuerdan? Que las ropas de Esteban fueron colocadas a los pies del apóstol Pablo. En ese tiempo pues no estaba convertido aún. A partir de ese momento hubo una persecución y muchos judíos que habían creído en el cristianismo tuvieron que salir huyendo de su tierra y dejándolo todo. A ellos escribe este hombre Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta carta? ¿Para qué escribió Santiago esta carta? Ya les he dicho, mis hermanos, que ellos salieron huyendo por la persecución, cayeron en manos de terratenientes en otros lugares, terratenientes adinerados, trabajaban para otras personas en Palestina y ellos estaban siendo abusados por esos terratenientes. Esos terratenientes los trataban hostilmente y abusaban de ellos y les daban una poca paga. Entonces estos judíos empezaron a tener muchas necesidades, y es entonces, mis hermanos, donde cuando nosotros tenemos dificultades y necesidades en la vida, es donde como que empieza a aflorar lo que realmente tenemos nosotros en el corazón como cristianos y lo que hemos aprendido, y podemos llegar a analizar en nuestras vidas o en las vidas de nuestros hermanos de la congregación el nivel muchas veces de madurez que han alcanzado en Cristo cuando llegan los momentos difíciles. Y estos judíos en ese lugar, siendo oprimidos en otras tierras que no eran la de ellos, huyendo por causa de la persecución por haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estaban en una extrema pobreza. Y estos hombres, por causa de eso, no estaban dando un buen testimonio. Se estaban dejando llevar por la presión que estaban viviendo. Tenían un uso desenfrenado de la lengua. Por allí en Santiago nosotros vemos que hay un capítulo donde nos habla del control que se debe tener sobre la lengua. Estos hermanos de esta congregación también tenían favoritismos dentro de la misma congregación. Se inclinaban más hacia algunos y habían hecho, digamos, prebendas con algunos hermanos de esa congregación. Entonces, el propósito de Santiago era capacitar a los lectores a resistir a esas presiones, ¿sí? Y era exhortarles a vivir de una manera para merecer y recibir la aprobación de Cristo en estos momentos que ellos estaban viviendo. Y pues tal vez nosotros
aplicamos esta palabra que en el día de hoy va a ser enseñada a nuestras vidas de una manera correcta, con el testimonio que debe salir de nuestras vidas y ser leído abiertamente por un mundo que tanto no quiere que le estemos hablando muchas veces de Dios, sino ver a Dios reflejado realmente en nuestras vidas. El problema con el mundo no es que no quiera escuchar de Dios. El problema que está viviendo el evangelio de la iglesia hoy es de que no lo quieren escuchar porque los cristianos somos demasiado incoherentes con lo que predicamos. Y aún en nuestras casas, la palabra de Dios dice, bueno, si tú no gobiernas bien en tu casa, no das un buen ejemplo, ¿cómo pretendes ir a gobernar la casa en la casa del Señor? Y si no das buen ejemplo, ¿sí? ¿Cómo pretendes entonces que la gente te escuche cuando estás hablando de las cosas de Dios? Ahora, abro un paréntesis aquí porque quiero aclarar algo. La vida cristiana no es una vida moral y ética, no lo es. Si así fuera, allá en la calle hay muchas personas que tienen un mejor comportamiento y tienen un mejor ejemplo de vida, digámoslo así, que muchas veces nosotros los cristianos. Y entonces, si la vida cristiana consistiera en una vida ética y moral, ellos tendrían salvación y nosotros no. Pero no se trata de eso, mis hermanos. La vida cristiana sí nos lleva a una vida ética y moral, claro que sí, pero no consiste en eso. No parte de allí, pero sí nos lleva allá. Fruto de ir siendo transformados por el Señor, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, en esta congregación, cerrando el paréntesis, había algo que vamos a tratar, uno de los problemas que vamos a tratar que había allí, que era una disposición halagadora hacia los ricos y un desdén hacia los pobres, hacia la gente humilde. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser posible esto entre los cristianos? Pero sí, lo vemos en esta época y lo vemos hoy en día. Seguimos viendo muchas veces este mismo comportamiento. Cuando tal vez entra un hermano que tiene una buena posición económica, muchos podrían buscarle el lado para hacerse amigo o para entablar una buena relación con él por conveniencia, o porque tal vez lo vean llegar en un carro o muy bien vestido, entonces les encanta estar solamente al lado de él, pero tal vez el hermano humilde, el sencillo, no nos interesa. ¿Para qué? No le sacamos ningún beneficio. Este me puede llevar en el carro, me puede sacar aquí a la variante. El otro hermano viene en bicicleta. Y para yo montarme en la barra queda como muy berraco, ¿sí o no? Entonces, esa misma situación se estaba viviendo en esta congregación. Estaban siendo déspotas con hermanos humildes. Entonces el propósito era capacitar a estos lectores. Ahora, mis hermanos, no quiero pasar por alto lo que pensaba. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? El gran reformador. Martín Lutero, en la época que vivió, esta carta no le cuadraba muy bien, porque resulta de que él veía una aparente contradicción en lo que nosotros, hoy en día para nosotros puede ser muy claro, y es de que la salvación es por gracia, ¿sí? Pero Lutero veía que Santiago escribía acerca de las obras, y que las obras y las obras, y Lutero dijo no. Y tenemos que entender el celo de él,
porque en la época en que él vivió, en esa época había una oscuridad impresionante del Evangelio. Y no era predicado el verdadero Evangelio, esa fue la lucha de los reformadores. Y por eso él fue muy receloso con esta carta. Y él lanzaba constantemente frases como la siguiente. Él dice: hoy o mañana encenderé mi estufa con Santi, porque él le llamaba la carta de paja a la epístola de Santiago. Decía: aquí en Wittenberg hemos echado a Santiago de la teología. Dice: casi que le hemos echado de la Biblia. Otra frase que lanzaba Lutero sobre esta epístola decía: esta epístola está escrita por un judío que ha oído campanas y no sabe el dónde. O sea, como el quien dice: Santiago, está desubicado, muy desubicado. ¿Cómo me vas a venir a hablar de las obras que son necesarias en la fe? Pero entonces, lo que yo quiero que tengamos en cuenta, mis hermanos, es que lo que Lutero no pudo ver en esta epístola maravillosa es que Santiago, en vez de escribir sobre Cristo, parte de Cristo. Jesucristo no era, en pocas palabras, el predicado de esta epístola, sino el sujeto. Santiago, siendo el hermano del Señor, en esta epístola maravillosa nosotros podemos encontrar de todas las cosas que le escuchó al Señor y que fueron enseñadas por el Señor, como por ejemplo el Sermón del Monte. Nosotros vemos en diferentes puntos de la epístola de Santiago claramente que está plasmada la enseñanza del Sermón del Monte allí. O sea, Santiago escribió partiendo entonces de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y Lutero tenía algo en la cabeza: bueno, pero es que para que una carta sea, ¿sí?, aceptada por la iglesia, tiene que hablarme de Cristo por todas partes. Pero eso no lo pudo ver él, que Cristo fue el sujeto de esa carta. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, mis hermanos, vamos a hacer una breve introducción del 14 al 26 de ese capítulo 2, donde vamos entonces a ver esa falta que estaban cometiendo estos hermanos de esta congregación, estos judeocristianos, ¿sí? Ellos estaban entonces teniendo favoritismo. Vamos a ver qué clase de favoritismo, qué estaba sucediendo, ¿sí?, en esa congregación en este momento. En el versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mire, qué feo es ver un creyente menospreciando a otro, y más dentro de la congregación, donde lo que debe caracterizar nuestras relaciones como hermanos es el amor. Santiago le está diciendo aquí: no tengan el cristianismo y a la vez muestren parcialidad y cuidado especial para con los ricos o para con algunos pocos. Vayamos a Lucas, tengan allí separadito, por favor, y vayamos un momento a Lucas 20-21 y miremos un ejemplo del Señor Jesucristo claramente, lo que él enseñaba aquí en Lucas 20-21. ¿Estamos allí? Y le preguntaron, diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Estaban hablando de ¿a quién? Al Señor Jesucristo se estaban refiriendo. Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Vamos empezando a ver cómo Santiago sí parte de Cristo para escribir esta carta, de las enseñanzas de su hermano, su maestro. Ahora, Santiago no creyó en el Señor al principio. Él vino a creer fue después.
pero desde su conversión, todo lo que escuchó de él y vivió al lado del Señor, lo predicó y lo enseñó, y eso era lo que estaba en este momento enseñando a esa congregación. Entonces, Dios no hace acepción de personas, mis hermanos. Dios no mira tu posición social, o si estás limpiecito, o hueles rico, o de pronto no estás muy bien vestido. Al Señor nunca le importó eso. Y vuelvo y les digo, se les puede presentar en algún momento una situación, y les voy a contar ahora algo muy breve que me sucedió una vez, y son cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar día a día, y no solo en la congregación, en nuestra casa. ¿Cuál es tu actitud cuando un mendigo te está pidiendo? O cuando se te acerca alguien que huele mal y te dice que tiene hambre, o que si le puedes regalar algo de ropa. ¿Cuál es tu actitud? Dentro de tu misma familia, cuando sabes que el tío o la tía que tiene dinero es la que más te puede ayudar, y tal vez en las reuniones de diciembre seleccionas el regalo para quién va, pero con intención, con propósito, con ganas de ganar alguna cosa. ¿Dónde está puesto el corazón? Cuando el Señor dice, por ejemplo, que si nosotros queremos invitar a una gran cena, dice, llama a los pobres, siéntalos a la mesa. Ellos no tienen cómo pagarte, devolverte el favor, yo te pago por ellos. Mucho más. Pero si llamas a los ricos a que se sienten a tu mesa, buscando el favor de ellos, ya, ellos te darán la paga. Te devolverán el favor si es que te lo devuelven. Pero el Señor no te pagará eso. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿En qué estamos pensando cuando damos o cuando venimos a la congregación? O mis hermanos, o como que muchas veces hasta intentamos vestirnos para llamar la atención dentro de la congregación. Hemos conocido casos de esa forma. Llamar la atención de los demás, o simplemente te vistes bien porque es el día del Señor y quieres venir a glorificarlo y te vistes muy bien para Él, o para que te miren y vean los zapatos que tienes puestos o el atuendo. Créeme que el Señor conoce tu corazón y el mío. Y a Dios no lo podemos engañar. ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor lo mandó a predicarle a un gentil, a Cornelio? ¿Sí? Eso está en Hechos 10, 34, 35. Si quiere vayamos allá para que veamos este ejemplo vivo de lo que le sucedió al apóstol Pedro. ¿Qué sucedía con ellos? No, ellos no querían. Pedro no quería ir a mezclarse con un gentil. Era una dificultad enorme entender de que ya para el Señor no había acepción de personas, de que la salvación había sido dada entonces al resto, a todo aquel que no era judío. Y Pedro no quería ir. Dice, en verdad comprendo, decía Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace justicia le es acepto. Y Pedro no quería ir. Y no quería ir, entonces el Señor le mandó una visión donde él veía en un lienzo puros animales de pezuña hendida, animales inmundos, y el Señor le decía, mata y come. Pedro, no, yo no voy a matar, no voy a comer. Y él volvía y le decía, pero con el propósito de decirle que no va a llamar inmundo a lo que Dios ha santificado, y que donde Dios lo manda, él tiene que cumplir ese propósito, porque para eso fue enviado de parte de Dios, por eso él era un apóstol, y que ahora la salvación era a los gentiles.
Y si Dios no hacía acepción de personas, ¿por qué entonces las tenía que hacer Él? ¿Y por qué entonces las tendría que hacer esta congregación? Y esa era la inquietud de Santiago. ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que hacer acepción de personas? Hasta para decirle no al que nos limpia los vidrios en el semáforo, que a veces tanto nos molesta. A mí me molesta no que me limpien el vidrio, sino que a veces no tengo plata para darle y me da pena. Me siento incómodo. Hasta para decir un no. Uno tiene que saber, porque no puedes tratar déspotamente a una persona. No puedes hacer sentir mal como una cucaracha. Son seres humanos. Por muy hermano, no tengo plata. Y no. Pero a veces hasta para dar una respuesta, cuando tenemos la razón, queremos estar encima del otro. Y eso es lo que el mundo todo el tiempo está leyendo en nuestra vida, nuestro testimonio. Y es un bloqueo, porque no permitimos que esas palabras bonitas, muchos hablan muy bonito, pero con sus vidas pisotean el mensaje que sale de su boca. Y es que el cristianismo, volvemos a lo mismo, no se trata de simplemente una conducta, sino de lo que sale del corazón. Y eso es lo que tenemos que combatir. Lo podrido de nuestro corazón. Y muchas veces puede que te pongas una careta delante de la gente. Pero mi hermano, sigue luchando contra eso. Y pídele a Dios que te ayude, que nos ayude. Porque si eso no sale del corazón, el servicio y darnos hacia los demás, ¿qué estamos haciendo? Si no estamos siendo coherentes con el mensaje de la bendita palabra de Dios, si no hay amor allí, seremos, como decía Pablo, címbalo que retina. Eso resuena, pero no pasa nada, mi hermano. No pasa nada. Entonces dice el versículo 2: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso. Y el ejemplo que está dando entonces Santiago aquí, es porque esto ya había sucedido allá. No sabemos si esta persona que había llegado a esa congregación era miembro o simplemente era un visitante, pero el hecho es de que había llegado esta persona allá, con vestido lujoso, con anillo de oro, y entonces muchos se abalanzaban hacia él para servirle al rico. Y llegaba el andrajoso, y cuando aquí la palabra de Dios habla de andrajoso, quiere decir que no que estaba desnudo, pero sí que sus ropas estaban en mal estado. Una persona muy humilde. Y recordemos que estos judíos que se congregaban allí estaban en mucha pobreza y necesidad. Y en medio de tanta necesidad llegaba el rico. Claro, lo más normal y lo más para el mundo normal es ir a mostrarle preferencia al rico. Y mis hermanos, tanto el rico como el pobre los hizo Jehová. Y los dos tienen la misma valía delante de Dios. Y costaron el mismo precio de la sangre de Cristo. Pero eso estaba sucediendo, algo que uno dice, pero ¿cómo puede suceder? ¿Cómo puede suceder esto? Hay congregaciones, las conozco, donde los mejores lugares se los tienen reservados a los que más diezman. Y llega una persona desconocida y no, ven, siéntate acá. Eso se vive hoy en día. ¿Cómo podemos decir que el evangelio predicado, el evangelio antiguo ha pasado de moda, si nuestros pecados siguen siendo los mismos de ayer y de hoy? La depravación del hombre siempre es la misma. Y quiero decirles, mis hermanos, que nosotros, hablando de pecado, no nos diferenciamos sino en una sola cosa con los del mundo, porque nosotros pecamos.
así sea de pensamiento, pero estamos pecando todo el tiempo. La diferencia entonces, ¿cuál es? No es que tú peques menos que tu vecino. La diferencia es que el verdadero creyente mortifica ese pecado y no está conforme con él y quiere cambiar y se ve incapacitado, y por eso va siempre a los pies del Señor en oración, pidiendo misericordia, porque necesita ser transformado cada día. Esa es la gran diferencia. Muchas veces nos creemos santos o superiores a los demás. No, somos los más necesitados. Y cada que conocemos más de Dios y su palabra, nos damos cuenta lo podrido de nuestro corazón, mis hermanos. Y nos damos cuenta que necesitamos y dependemos cada día del Señor. Y entonces, habían entonces, mis hermanos, unos historiadores, pero un historiador de esa época escribió sobre un hombre que utilizaba 6 anillos en cada dedo de oro y no se los quitaba ni para bañarse, dice este historiador. Imagínate entonces que entrara ese hombre a esa congregación llena de necesidades con 6 anillos en cada dedo, no sé cómo haría el hombre, y con vestido lujoso, con colores espléndidos, llamativos. Y entraba el otro hermano sin un peso y era ignorado. Y vemos entonces por el relato que nos sigue contando Santiago, de que al pobre le decían: mira, aquí va a estar aquel de los anillos, el pudiente. Y con desdén tal vez el conserje le decía: siéntate allí. Tú siéntate allí, o busque dónde sentarse. Siéntate si quieres al estrado de mis pies. El estrado era como un sostén para los pies. Y entonces los mejores lugares los tenían los ricos. Invitaban al pobre a sentarse en el estrado de los pies de uno de ellos, sucios, donde colocan los zapatos. Y tal vez sin poder observar bien el predicador. Uno le gusta estar allí y poder mirar al predicador, hay una mejor conexión, pero no. Tristemente esto estaba sucediendo. Y entonces, en el versículo 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, dice Santiago. No reconocen que las diferencias entre vosotros están basadas en consideraciones materiales. ¿Por qué le vais al rico y menospreciáis al pobre cuando para Dios tienen la misma valía? En vez de contemplar la incomparable gloria del Señor, que era lo que tenían que hacer independiente de la situación económica que uno esté viviendo, ellos clavan la vista en el esplendor del anillo de oro y en las ropas espléndidas. En vez de honrar a Jesucristo, brindan su respeto a un rico y desprecian a un pobre. En vez de aceptar a la gente en base a la fe en Cristo, demuestran un favoritismo que se basa en la apariencia y la posición social. Y les voy a contar entonces, mis hermanos, qué sucedió una vez en un concesionario donde yo trabajaba. Algo muy breve que me sorprendió. Muy concentrado estaba yo ese día cuando volteé a mirar como a una cuadra y debajo de un puente, no sé por qué, cuando levanto así, yo estaba solo. Había un joven y me estaba, o sea, hicimos contacto visual desde allá, como una cuadra, y él estaba perplejo mirándome y se pasó la carretera. Y ese muchacho me miraba y se vino, se fue viniendo, y yo, bueno, ¿qué querrá? Él se para allí en las puertas del concesionario y me dice:
buenos días, ¿puedo pasar? Yo le dije, claro, dale, con mucho gusto, ¿en qué te puedo servir? Me mandé la mano al bolsillo y una vez monedas. Entonces, el muchacho se puso a ponerme Conversa. Y la ropa estaba como si se hubiera revolcado en algo horrible, porque olía horrible. Completamente cochino. Y yo nada más pensaba en el momento en que entrara un cliente o algo así. Ese era mi desespero. Pero él empezó a poner Conversa, entonces yo le dije, mira, le dije, toma para que comas algo, le dije. Entonces él cogió y me dijo, muchas gracias. Y se metió el dinero al bolsillo y siguió hablando, poniéndome Conversa. Hasta que llegó un momento en que me dijo, ¿te puedo pedir algo más? Claro, yo necesitaba que él terminara, pues, porque yo estaba trabajando y con el aspecto en el momento y todo, y me dice, ¿me podés regalar un abrazo? Uy, yo lo miré y de una, el Espíritu de Dios en la conciencia dice, abrazalo. A eso no te mandé yo. A que ese amor te está pidiendo amor. Yo me levanté, yo lo cogí, lo abracé, pero el muchacho me cogió, fue el abrazo de él, el rompecostillas, me dio el abrazo de ese muchacho ese día. Entonces yo dije, no, ya como dice uno, untado un dedo, untado toda la mano, venga para acá, venga. Y lo abracé y estamos ahí en pleno abrazo cuando para un bus ahí justo al frente del concesionario, porque queda ahí sobre la luna. Y toda esa gente en ese bus era así, era ese cuadro ahí tan raro, están abrazando a esa persona. Y yo ahí con él. Cuando me soltó al rato, ese muchacho salió brincando de la felicidad y cantaba. No sé, el Señor permite ese tipo de cosas, mis hermanos, tal vez para uno poder hablar con autoridad acerca de su palabra. Y les quiero decir que me sentí muy mal ese día. A pesar de que yo lo abracé con gusto y todo, pero me di cuenta que inicialmente había una barrera allí que por su suciedad, por su olor. Llegó un momento en que pensé en no hacerlo, en embolatarlo con otra cosa y despacharlo, pero mis hermanos, esas situaciones se pueden presentar en nuestra vida y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Para servir, para amar. Eso es lo que quiere ver el mundo. No quiere ver tanto que prediquemos de Cristo, sino que quiere ver a Cristo en nuestra vida. Eso es lo que quiere ver el mundo. ¿Abrazarías tú a ese indigente como lo abracé yo, mi hermano? ¿Lo harías? Y entonces vemos, eran jueces, juzgando, teniendo preferencias. Todos nosotros conocemos la estatua de la justicia, que es una mujer con una espada y una balanza y con una venda en los ojos. ¿Saben para qué tiene esa venda? Para ella no ver y no inclinarse a favor de nadie, sino ser justa. Y nosotros muchas veces nos convertimos en jueces malos, porque nosotros conocemos la justicia y la verdad de Dios,
pero no la aplicamos. Y nos movemos a conveniencia y porque queremos evitar el señalamiento del mundo. Y queremos evitar el qué dirán y los problemas y la persecución y el desprecio muchas veces aún de nuestros propios familiares. ¿Acaso el Señor no te ha dicho que por causa de Él vas a tener enemistad con el mundo? Y eso incluye tu familia. Pero tú tienes que ser firme, teniendo una sola verdad, que es la palabra del Señor, y empezar a mostrar entonces lo que dice Santiago en esta epístola. Y podríamos decir entonces, mis hermanos, que el fin de lo que él viene hablando de las obras, y ya vamos a verlo para terminar. Pablo nos dice en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? La gracia es un regalo que tú no merecías. Y fuiste salvo inmerecidamente, pero ¿por medio de qué? De la fe. Entonces alguien puede decir, no, pero es que un momento, yo coloqué mi fe, eso es un mérito, porque yo elegí colocar la fe en Jesucristo. Y la Biblia te está diciendo allí, un momento, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que aún la fe que tú depositaste en Cristo te la dio Dios. No hay ningún mérito humano en la salvación. Y tú puedes escuchar en la calle muchas personas que dicen creer en Cristo y salir a hacer una encuesta. Y lo más probable es que todos te digan que sí, sí, sí. Y Santiago en el resto de este capítulo nos viene hablando de la fe de los demonios. Porque los demonios también creen y tiemblan. Y no es suficiente entonces creer y temblar ante un Dios santo. Y gente que le llama mucho la atención el Apocalipsis y el final de los tiempos. Y con esa curiosidad del juicio, del gran trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20. Uy, qué miedo, pero no cambian. Por eso ningún demonio podrá reclamar una fe, una salvación en Jesucristo. Ninguno. Porque no solamente es creer y temblar. Jesucristo decía, sígueme, sígueme, arrepentíos, el reino de Dios está cerca, ha llegado. La verdadera fe trae arrepentimiento. Y cuando tú eres habitado por el Espíritu de Dios, Él te lleva a la verdad de las Escrituras. Y tú ves mucha gente que cree en Cristo, pero háblale del Cristo, del Dios de la Biblia. Háblale de la Biblia, de la veracidad de las Escrituras, de la inerrancia de las Escrituras. Y no están de acuerdo. Por eso no tienen la fe que salva, no es la fe verdadera. No les ha sido dado el regalo de la salvación, mis hermanos. Entonces, tenemos muchas iglesias hoy en día que se han enseñado a repartir salvación a diestra y siniestra con una famosa oración de fe. Y repite conmigo. Ahí hay un primer error porque ya estás induciendo a otro a repetir, cuando eso tiene que brotar sinceramente y personalmente en el corazón de cada uno. Y empiezan a hacer esa oración y la terminan diciendo, gracias, repita, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ya, pues ya está escrito el nombre en el libro de la vida. Y esa persona sale
y sigue una vida como si nunca le hubieran hablado del Evangelio y del arrepentimiento. ¿Quién dijo que esa persona nació de nuevo? ¿Quién dijo que su nombre está escrito ya en el libro de la vida? El problema con esas leyes, las 4 llaves espirituales, está en la oración final y en la mala interpretación de Apocalipsis 3:20. El gran problema después de esto es adjudicarle una eficacia a esa oración, que con solo pronunciarla y apoyados en versículos que dicen que si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. El problema es poner los ojos en un solo pedacito de la Escritura. Claro, el que confiesa que Jesucristo es el Señor y cree con su corazón que Dios le levantó entre los muertos es el que ya nació de nuevo por la gracia soberana de nuestro Señor. Y entonces dice San Juan 1:12 que los que son hijos no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad tuya, o sea, de voluntad de varón. No es que es por voluntad tuya que lo vas a traer a salvación, dice por voluntad de Dios. Dios es el que trae soberanamente al creyente a un nuevo nacimiento. Y no es sino que te acuerdes el día en que naciste de nuevo. Ese día, tal vez tú no estabas buscando aferrarte a Cristo, pero llegó un momento en que viste tu condición de pecado y te sentiste miserable y necesitado. Y corriste a Cristo como tu única respuesta y tu único camino y te aferraste a Él como Señor y Salvador. Pero esto ocurrió después de que Dios toca al creyente y le permite nacer de nuevo. Y entonces el creyente empieza una vida coherente con lo que ha sucedido y empieza a ser regido por la palabra de Dios y así mismo vivirá. Y allí es donde entonces Santiago, comparado con lo que dice el apóstol Pablo, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago nos viene hablando de la importancia de las obras. Entonces, ¿cómo así? Decía Lutero. ¿Cómo así? Y entonces dice Pablo que hay unas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Claro, claro que sí. Porque es que el creyente vivirá coherentemente con lo que predica, el verdadero. El verdadero. Por eso muchos dirán, Señor, Señor, ¿acaso no prediqué en tu nombre? Él les dirá, no te conozco. Porque lo han conocido de una manera intelectual, pero su corazón nunca fue circuncidado. Esas personas nunca nacieron de nuevo. Y la palabra cuando dice Señor, Señor, en el griego es Kyrios, Kyrios. ¿Y sabes quién le dice Kyrios al Señor? El que realmente lo conoce. O sea, que más tenaz aún, porque esos que dirán Señor, Señor son muchos de los que están sentados hoy en las iglesias y conocen la verdad del Evangelio, pero su vida nunca fue transformada. Y entonces tenemos un caso puntual, un ejemplo puntual que nos habla Santiago, y es el caso de Abraham. Imagínate para los judíos quién era Abraham, por eso él aprovecha y les coloca a Abraham como ejemplo, el padre de la fe. Y entonces él los lleva a que se acuerden de Abraham. Abraham profesaba una fe
pero a su vez vivió esa fe de una manera impresionante. Porque es que Dios le pida sacrificar el hijo de una promesa maravillosa. Su único hijo, nacido en unas condiciones que humanamente ya no era posible. Pero Abraham fue obediente y coherente con la fe. ¿Y sabes qué pensaba Abraham? Que Dios tenía el poder aún para resucitar a su hijo. Y cuando él extendió la mano con el cuchillo para matar a su hijo, el Señor ofreció, entonces, dio un cordero para ese sacrificio que se había de hacer, pero salvó la vida del niño. Y dice la Biblia que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Fue justo delante de Dios. Y te quiero contar, mi hermano, que las personas en el Antiguo Testamento se salvaban de la misma manera que nosotros nos salvamos hoy. Usted dirá, uy, ¿cómo así? Claro, en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creían en el que había de venir, esperando en la promesa, firmes con la fe. Habían depositado la fe en el que había de venir. Por eso el Señor les contó su fe por justicia, porque creyeron en el Hijo de Dios y tuvieron la esperanza en Él. Hoy nosotros creemos en el que no vimos, igual que Abraham, y ha sido por la misma fe que hemos sido justificados delante de Dios. Y conforme a esa fe tenemos que vivir como Abraham entonces vivió. Y entonces él le coloca otro ejemplo, que fue Rahab, la ramera. Cuando entraron los 3 espías, ella les guardó la vida, los ayudó y creyó en el Dios de Israel. Y después, cuando entraron a tomar la tierra y mataron a todo el mundo, ellos le perdonaron la vida a Rahab, a su familia. La fe, mis hermanos, nos llevará entonces a la acción, a una acción coherente con la palabra de Dios. Y esa era la confusión que tenía Lutero. Entonces, la fe que nos habla Pablo, para concluir, es una salvación que no depende de las obras, porque es por gracia. Pero las obras de las cuales nos habla Santiago son las obras que nos justifican delante de los hombres, a los creyentes. Las obras en Pablo no nos justifican delante de Dios, porque habla de salvación. Pero Santiago nos habla de la importancia de las obras en el creyente, porque éstas nos justifican delante de los hombres. Y esas buenas obras vienen por consecuencia de un corazón que ha sido regenerado, porque en él habita el Espíritu de Dios que le ha sido dado como las arras de la salvación, porque se ha depositado la fe en aquel que sus méritos cumplieron las demandas de Dios, que ningún hombre puede cumplir. Por eso la ley nos hace incapaces a nosotros, y por eso nos lleva a mirarlo a Él, al que sí cumplió los estándares de Dios, y nos aferramos a Él como la única esperanza. Y por eso entonces Dios imputa al creyente los méritos de Cristo para salvación y vida eterna. Entonces, mis hermanos, para concluir,
¿Acaso entonces tenemos hoy la misma fe de los demonios? ¿Se acuerdan que el Señor se acercaba a un demonio y el demonio de una le decía: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Santísimo? Ellos le decían a él. Y él los mandaba a callar. El demonio sabe quién es él. ¿Podrá un demonio entonces, por creer en Cristo y temblar ante él, podrá reclamar salvación el día del juicio? Santiago dice: tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, porque son consecuencia de la fe, de la verdadera fe fundamentada en la palabra de Dios. Porque la fe no es ciega. ¿Quién dijo que la fe era ciega? Eso es un error. Nosotros no creemos en cualquier cosa. Nuestra fe no es ciega, porque nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos, para terminar.